La verdad es que visto así, está brutal. Buenos días. A dormir aclara las ideas y más o menos ya encajé un poquito todo como tenía que hacer. Vamos a quitar todo lo de Brembo, vamos a poner original. He comprado discos delanteros y traseros y pastillas nuevas delanteras y traseras. Las pinzas vamos a pintarlas en gris, porque si las pinto en negro quizás queda demasiado vacío y quedaría demasiado oscuro. Es decir, estas las iba a poner en negro porque el disco iba en plata y más o menos rellenaba un poquito el hueco de la llanta. Pero al ser un disco tan pequeñito, con una pinza tan pequeñita, la que vamos a montar, la diferencia es muy grande. Para que haya algo y no quede tan vacío, quizás va a ser mejor en plata. Va a quedar un poquito discreto porque ya os digo que va a ser mucho más pequeño. Estos son 330 milímetros y vamos a cambiar a 254 milímetros más o menos. Entonces vamos a reducir muchísimo y el tamaño de la pinza también se va a reducir muchísimo. Para que no quede tan vacío, pintaremos las pinzas de plata. Como es una tontería poner latiguillos metálicos, porque me parece una tontería, también se los vamos a quitar. Simplemente es quitar un par de roscas y poner los latiguillos normales, porque ya os digo que es una tontería tener latiguillos metálicos. Si voy a meter la frenada normal de origen, eso que me ahorro en homologación y eso. Esto lo guardaremos para un futuro. Como no creo que me lleguen los discos porque los he pedido hoy, que es jueves, en Autodoc tarda una semana en llegar, yo en unos días me voy para Madrid, vamos a dejarlos más o menos estos. Ya he comprado la pintura, de hecho vamos a barnizarlos. Por aquí tengo barniz, por aquí tengo antióxido y por aquí tengo la pintura en plata. Pues 5 minutos después tenemos todo más o menos desmontado. Lo único que me faltaría serían los cilindros interiores, pero no me arriesgo a desmontarlos porque ya me acuerdo de lo que me había pasado con lo del Brembo, entonces no lo voy a desmontar eso lo cubriré. Pero soy sincero, estoy bastante hundido, llevo toda la mañana mal. Con el tema de los frenos, de quitar los Brembo, tanto tiempo invertido y quedaban tan bien, pero ¿sabéis lo que os digo? A veces el destino es así y si quería una réplica había que quitar los frenos. Es el destino, así de caprichoso. Punto. A ver si cojo un poco de ánimos cuando vea los frenos estos pintados en plata y los vea ya un poquito mejor y me lleguen los discos nuevos y ya lo veo un poco más tal. Espero verlo todo con un poco más de luz. Hostia. Pues sí,
Pues ya estarían todos enmascarados, lijados. Le di con disolvente para limpiarle todo el polvillo que tenían. Así que vamos a darle primero un antióxido, después le daremos la pintura y por último el barniz. Bueno, vamos a ver cómo resulta esto. Lo estoy intentando hacer lo mejor posible. Sé que mucha gente lo hará mucho mejor, pero bueno, esta es mi forma de hacerlo lo mejor posible. Vamos a ver cómo queda. Lista la primera parte. No pasó una hora, debe de pasar media horita, un poco más de media hora, pero me viene lluvia, esto es lluvia. Así que voy a dar un poco de caña. Tenemos por aquí la pintura, voy a hacerlo en plata y luego le vamos a dar un toque de barniz. Está lloviendo. 12 segundos después. Vaya que sí ya se ha puesto a llover. Vaya que sí se ha puesto a llover. ¡Jova! Justito, o sea, me han caído 4 gotas y así como sentí la humedad, porque sentí la humedad, dije yo, bueno, como no corra, me pilla la lluvia. Creo que quedaron bien, muy brillantes y esto dentro de la llanta creo que va a quedar bien, me da un poco de miedo. Pero bueno, no sé, experimentaremos. Ahora, en cuanto sequen un poco, espero que pare de llover, por favor. ¡No! ¡No! ¡Que no se ponga a llover más! Ay. Bueno, me está puteando el tiempo. Pues eso, en cuanto pare de llover y sequen un poco, le damos la mano de barniz y yo creo que ya en un principio tendríamos los frenos listos. ¿Y ahora tormenta? ¡Madre de Dios! No sé si barnizaré hoy, ¡Qué locura, loco! Más tarde. Venga, va. Tregua del tiempo. Vamos a ver si podemos barnizar en plan rápido antes de que vuelva a llover. Y muchos estaréis diciendo, Chris, ¿cómo vas a barnizar unas pinzas de freno? Que con el calor se te va a saltar. No os preocupéis, nunca, jamás de la vida van a calentarse estos frenos, ¿vale? Momentos después. Pretendo que sea lo más bonito y brillante posible y no va a entrar nunca en un circuito este coche. Momentos mucho después. Ya os lo digo yo, eso os lo aseguro. Vamos a barnizar. Mientras terminen de secarse los frenos ahí, porque va a llevarle todo el día a secarse, lo que estuve haciendo fue quitar los frenos antiguos y meter los discos nuevos y quitar los latiguillos metálicos. Los discos de freno son temporales mientras no me lleguen los otros, los compré en Autodoc, así que me los enviarán el año que viene. Se los montaremos la siguiente vez que venga a Galicia. De momento esto queda así temporal. Así que en un principio frenos, mañana los terminaré de montar. Para aprovechar el tiempo lo que vamos a hacer es reforzar ese paragolpes, porque lo que me estaba pasando era que se me doblaba. Y está bien que los paragolpes de plástico se doblen, pero vamos a hacer un par de refuerzos. Primero uno que va a ser por aquí, una lámina en aluminio por aquí, y otro en la parte de abajo. Aquí tengo las planchas de aluminio, tengo dos, y esto es la moldura que va a ir por esta zona de aquí, más o menos para que os hagáis una idea, ¿vale? Tenemos que recortar 2
que van a ir pegadas por debajo, por dentro. Tenemos que duplicar este en el otro lado. Vamos a atornillar aquí y vamos a apoyar esa lámina de aluminio en esta zona de aquí, para que quede ahí todo rectito, de adelante a atrás. Por cierto, ya tengo las matrículas, una pequeñita y una grande. Y el aluminio lo vamos a pegar con Crestabón, que es lo que usamos para pegar la entrada de aire del techo, que sabemos que esto es ultra mega súper duro. Vamos a partir de esta porque tiene el borde sin cortar, ¿vale? Porque el resto sí que está recortado. Esto es un retal que me consiguió Miguel. Así que una vez más, gracias a Miguel, pues vamos a marcar este, coger la caladora, una hoja de metal o de aluminio y recortar. Esto es muy fácil, más fácil de lo que parece. Bueno, a ver, es muy fácil si no suspendiste plástica nunca. Si suspendías plástica, pues como que no. Ostras, loco, como llueve. Bueno, pues perfecto, ¿no? ¿Qué decís? Está perfecto, ¿no? Ya. Mi duda ¿es simétrico o no es simétrico? No, no es simétrico. Bueno, pues voy a sacar una plantilla de aquí. Hago este lado y en cuanto lo tenga, volvemos. Hacemos los agujeros estos y los pegamos. Y este iría aquí. De esta forma. 20 minutos después. En un principio ya están en su sitio. Lo que yo busco es que esto quede plano o bastante plano. Porque esto va en esta zona de aquí. Y esto lo que quiero es que ajuste ahí atrás atornillado y que venga por debajo del faro todo recto. Entonces sí que tuve que darle un poquito de calor para volver al sitio zonas como por ejemplo esta que está por aquí, y lo mismo en el otro lado, que ya está bastante planito para cómo estaba, porque la verdad es que estaba bastante deformado. De hecho tuve que poner la banqueta aquí para levantar la parte de aquí, para que esta zona de aquí y la zona de aquí se levantaran un poquito, porque si no esta zona caía, porque claro, esto estaba hacia abajo, ¿vale? Esto va atornillado luego en la placa esa que está ahí, en esa placa que lleva 5 tornillos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es intentar pegarlo. Vale, pues ya lo tenemos listo, con torniqueta a la izquierda, torniqueta en la parte derecha, en la parte de abajo también, ¿vale? Todo preparado, ¿vale? O sea, bueno, más o menos está presentado para saber cómo lo vamos a poner. Vamos a ver si nos vale este pegamento, porque la verdad que tiene un tiempo. Colicuar, vale. Esto es lo que buscamos, que salga mezcla. Si no sale mezcla, no nos vale, pero si sale mezcla, vale. Genial. Pues vamos a intentar pegar esto ahora. Listo. Le puse un montón de pinzas porque tendía a levantarse un poquito con el pegamento, como le había puesto tanto volumen de pegamento, entonces simplemente le puse unas pinzas que hicieran muy poquita fuerza y así yo creo que está mucho mejor. Está recto porque me he fijado que está completamente recto, y en la parte de abajo pues sí que está un pelín más doblado en la parte central porque no tengo manera de apretarlo en la parte central. Tampoco me preocupa, lo que quiero es que quede un poquito sujeto en los lados, porque luego atornillaremos en esta zona de aquí. Mañana veremos qué tal ha resultado este invento. Esperemos que no tenga que tirar un paragolpes de 700 euros. Hasta mañana, gente.
A la mañana siguiente. Buenos días, hoy vamos a probar el paragolpes porque la verdad es que ha cogido muchísima rigidez estructural, está mucho más duro. De hecho, cuando le quité la silla de aquí, como que estaba súper duro, ya está mucho más rígido ahí, está mucho más rígido aquí. Esto creo que ha salido bien, esto está duro ya, me falta la parte de arriba, justo la parte superior de la capa de arriba por secar, pero bueno, también es cierto que han pasado 12 o 14 horas y esto aún tiene una buena capa por debajo para secar, pero ha cogido muchísima rigidez estructural, que es lo que buscábamos, ¿no? Vamos a dejar secar eso y vamos a montar los frenos, por lo menos para que no tengamos este Cristo, que en un par de días me voy y quiero dejar todo esto recogido. Bien, me habéis preguntado 50, 60, 70 veces ayer en Instagram los productos que usé para las pinzas. Detalle, no los barnicéis. Lo de barnizarlos solo se hace en coches así un poco más de exposición, porque el barniz, en cuanto le da un poco de calor, se estropea. Esto solo se hace, ya os digo, en coches que no van a coger temperatura, que prácticamente los coches de día a día no cogen temperatura para el uso normal, pero bueno, que no os lo aconsejo. Esto solo os lo aconsejo eso para coches de exposición en los que queréis este tono brillo y que no se os pegue la suciedad de cuando estáis moviéndolo de un lado para el otro. Queda mucho más bonito y es más fácil de limpiar así. Los productos son estos, siempre os dejo todo en la descripción, ¿vale? Todos los productos que uso, todos los tenéis en la descripción. Aquí hubo un caos, a ver si soy capaz de juntar cada tornillo en cada sitio, que no debería ser difícil, pero bueno, vamos a ver. Bueno, para ser mis primeras pinzas no están nada mal. Sí que me habría gustado a lo mejor pintarlas en polvo, ¿no? Para que quedaran mejor y un poquito más resistentes. Pero lo de siempre, como es para un coche de exposición, pues creo que ni tan mal. También le limpié esto, también, bueno, pues limpié bastante. Engrasé estos tornillos que le había quitado la grasa. Bueno, pues eso, creo que bastante bien. Repito, no barnicéis vuestros frenos si no queréis estropear la pintura. Menos mal que esto, entre comillas, va a ser temporal. No sé si al final se quedarán estos frenos o si le meteremos los Brembo, pero menos mal que era temporal. Ya sabéis, a mí me gusta hacer las cosas bien, aunque me dedique más tiempo y aunque pierda un poco más de tiempo. Estas cosas se van a ver al fin y al cabo, y a lo mejor si no le pongo los frenos en 2 años o si no se los voy a poner nunca, pues por lo menos que se vea bien, ¿no? Y no tener que tener otro trabajo en un futuro de desmontarlos, limpiarlos. Ya está, queda hecho. A ver, vamos a probar el paragolpes en la carrocería, vamos a ver cómo queda. La verdad es que visto así está brutal, pero tengo un par de problemas con el paragolpes delantero, y es que yo creo que está mal posicionado. Creo que tiene que ir 1 o 2 centímetros hacia atrás. ¿A qué me refiero? Yo quería dejarlo planchado con la línea, ¿vale? Con esta línea de aquí que acababa la aleta, pero estoy viendo que igual tiene que ir como en la película, que está echado hacia atrás y hace una esquina, sube y luego hace un corte. En la película hace eso. Y creo que este paragolpes es de ese mismo efecto, porque si os fijáis hay mucho espacio. Aunque esto va más arriba, más atrás, que tiene que ir atornillado ahí dentro, hay demasiado espacio o queda demasiado hueco en el faro con respecto a un lado y con respecto a otro. Si os fijáis queda demasiado hueco. Entonces yo si lo mando hacia atrás,
que no me convence demasiado, pero si lo mando hacia atrás un poco, como 2 centímetros, me va a quedar la esquina, que no me termina de convencer, pero que es lo que hay. Pero sí que podríamos reposicionar un poquito el paragolpes hacia atrás. Creo que va a ser lo que vamos a tener que hacer. Y lo bueno de que abajo tenemos el aluminio es que esto lo podemos ir deformando un poquito. No va a quedar tan plano como yo me esperaba, sobre todo en esta zona de aquí. Pero nada, le daremos al aluminio hacia abajo, doblaremos un poquito esta zona de aquí para enderezarlo y ponerlo un poquito más recto. Como siempre, son paragolpes tuning, que esto ya sabéis que hay que adaptar mucho. Pero bueno, no sé, por lo menos me da la sensación de que he quedado un poquito más reforzado ahí. Esto en cuanto lo atornillemos ahí arriba, ya no se debería de doblar tanto y va a quedar un poquito más reforzado. Así que a finales de octubre volveré, que venga Búa un día y entre los dos igual sí que podemos ponerlo. Porque además yo creo que tenemos que recortar un trozo de la barra delantera. ¿A qué me refiero? Si yo quiero poner una rejilla aquí, tapando este hueco, justo esta esquinita me toca. Entonces creo que tengo que lijar un poquito, nada, 2 milímetros, 3 milímetros de la esquinita esta para que no me toque la rejilla. Porque así me tocaría la rejilla. Esta no toca, pero para curarnos en salud no nos cuesta nada pegarle un corte. Mirad, le he puesto el paragolpes porque sé que mucha gente me va a decir: Chris, lo has subido demasiado. No, para nada. Esta es su medida. En cuanto conduzcamos un poco, va a bajar. En cuanto pintemos el paso de rueda de negro, se va a ver diferente. La pinza de frenos, que va a ir en color aluminio, también va a darle un puntito. Entonces yo creo que esta es la medida. Es justo lo que decía. 4 dedos en un lado y 3 dedos arriba. Justos. Esta es su medida. Ni más ni menos. Madre mía, qué preciosidad. Qué preciosidad. Madre mía. Por cierto, fijaros que sin separador está a ras. Por eso no lo podemos sacar nada. Nada es nada. Así que creo que en un principio vamos a descartar los frenos Brembo, ¿eh? Vamos a hacer una última cosa en el vídeo y es ponerle las molduras, tanto la exterior como la interior, para en el siguiente vídeo regular las ventanillas. Porque así igual están tocando y están forzándose un poco, igual las molduras lo mueven un poco, ¿no? Entonces vamos a ponerle los embellecedores y las molduras y a ver cómo encajaría con ellas puestas. No me fastidies que tengo que sacar el retrovisor. Tengo que sacar el retrovisor, tío. Bueno, poco a poco. La verdad es que me está costando muchísimo esta vez, gente. Me está costando muchísimo, no sé. A veces salen más fáciles las cosas que otras, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya está. Por lo menos una pieza más. Pero es eso, me ha costado muchísimo esta vez. No sé, a veces las cosas salen más fáciles, otras se complican más. Los tornillos se me caían constantemente. Ha sido todo como muy difícil. Todo, constantemente han sido todo handicaps. Espero que la próxima vez sea un poco más fácil. Venía para dejarlo listo. Y al final, ¿qué hemos hecho? Hemos pintado la parte de dentro. Es cierto que hemos quitado la frenada, hemos pintado las pinzas de freno nuevas. Y nada, handicaps. Estoy un poco de bajón porque me siento un poco como me pasó con el tema del paragolpes delantero, ¿no? Que invertí un vídeo entero, invertí una semana entera en el paragolpes delantero en fibra
para al final desecharlo y comprar otro nuevo. Pues con el tema de la frenada me ha pasado un poco más de lo mismo, ¿no? Tanto tiempo invertido en pintarlos, en arreglarlos, en montarlos, en adaptar el brazo de suspensión, ¿no? Menos mal que no he comprado al final el brazo del Galant, ¿no? Menos mal. Pero bueno, no sé, eso en un futuro ya se verá. Siento que no haya tantos avances en este vídeo. Recortaré mucho para que no se os haga muy largo. Como siempre, en un mes y medio volveré otra vez y seguiremos dándole. Vendrá Bu a ayudarme a poner el paragolpes delantero. Intentaremos ponerle la rejilla del paragolpes delantero. Voy a ver si consigo el conector del airbag para intentar dejar el interior listo y calibraremos las ventanillas. Y en un principio, entre eso y pegar el alerón trasero, deberíamos de tener todo listo para pedir la homologación. Bueno, tenemos que quitar toda la frenada trasera, meter discos de freno y pinzas de freno de serie y meter pinzas de freno y discos de freno en la parte delantera, que básicamente los frenos los he sacado y puesto tantas veces que ya no es algo difícil para mi gusto, o sea, es algo muy sencillo. Así que nada, chicos, como siempre os digo, siento que no haya tantos avances, pero a veces son así las cosas. Si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!